responsabilidad, confianza. T13 Noticias. Carrera judicial se cocinó en el Congreso, pero a pocos les gusta. Junio 30, Día del Ejército Guatemalteco. Pechos libres, la campaña en defensa de la lactancia materna. Contratista del Estado, secuestrado y ejecutado. Intensas lluvias y ráfagas de viento provocan estragos. En el mundo, ofensiva iraquí deja más de 100 extremistas fallecidos. Y en los deportes, Portugal vence a Polonia y avanza a semifinales. Esto es el servicio informativo que usted necesita. Buenas noches. Iniciamos con polémico tema que despertó a diversos sectores con opiniones encontradas. Se trata de la aprobación en el Congreso de las reformas a la ley de la carrera judicial. La más reciente aprobación de una ley en el Congreso de la República es la Ley de la Carrera Judicial, que está a la espera de ser sancionada o vetada por el organismo ejecutivo, por supuesto, después de una minuciosa evaluación para que cobre vigencia después de 4 meses del día de su publicación en el Diario Oficial. Esta ley ordena la creación del Consejo de la Carrera Judicial, que será el órgano rector responsable de evaluar la gestión y desempeño profesional de jueces y magistrados, y cada año deberá rendir un informe. La ley también establece faltas leves, graves y gravísimas que serán sancionadas desde llamadas de atención hasta la destitución de los funcionarios. Una de las ventajas es que la presidencia del Consejo será sorteada y no designada como se ha hecho por décadas, y que en diversas ocasiones provocó controversia. Además, se supone que permitiría fortalecer y garantizar la independencia e imparcialidad judicial, separará las funciones administrativas y garantizará procedimientos para efectuar la selección, ascensos, traslados y evaluación del desempeño de jueces y magistrados. Pero hay que entender que esta ley arrastra consigo mucha controversia y polémica, principalmente por la premura con que fue aprobada. Atención, porque no hubo oposición de diputados. Fue aprobada con 84 votos a favor, 17 en contra y 57 parlamentarios estaban ausentes. También instalaron una mesa de diálogo para discusión de las reformas, pero tampoco hubo participación de todos los sectores de la sociedad civil, y de ello surgen algunas preguntas. ¿Qué fin tendría instalar una mesa de diálogo si no se tomaron en cuenta las propuestas de sectores no invitados? ¿Acaso existe algún tipo de injerencia de entes nacionales o extranjeros? Y por último, ¿qué intereses oculta la ley de la carrera judicial? Obviamente, esas interrogantes continúan sin respuesta. Las conclusiones las tiene usted, amigo televidente, como el objetivo principal de los sectores y actores responsables de las reformas a la carrera judicial. Estos son los criterios de 2 profesionales del derecho con relación a la aprobación de las reformas a la carrera judicial. Para algunos sectores de la sociedad guatemalteca, la reciente aprobación de las reformas a la carrera judicial por el Congreso de la República contienen vicios legales y, más importante aún, en estos momentos falta que los jueces y magistrados fortalezcan la independencia judicial para resolver conforme a derecho y con pleno respeto a la Constitución Política de la República. Yo creo que lo que más debe fortalecerse es la independencia judicial, que no existan las líneas telefónicas entre los superiores administrativamente con los jueces, sino que resuelvan libres, totalmente libres, más que apegados a la ley. Esto no solamente incluye a los que administrativamente están por arriba de ellos, sino fundamentalmente las embajadas no tienen nada que ver con la justicia. Otro criterio es que lo más importante siempre sea la población quien merece una verdadera justicia con jueces y magistrados independientes e imparciales. Bueno, yo creo que más que
reformas a la carrera judicial, tiene que haber una renovación del sistema judicial, porque es necesario ir cambiando los cuadros de jueces que han tenido pues ya quizá largas carreras, y ya es momento de que nuevas generaciones empiecen a impartir justicia de conformidad con los nuevos conocimientos. Por ejemplo, en el derecho penal, el mismo es totalmente dinámico y avanza constantemente. Además de una reforma profunda del sistema de justicia en Guatemala, merece de inmediato una completa reestructuración. Yo creo que esto tiene un análisis distinto. Lo que sucede es que aquí, esta reforma iba en la reforma constitucional que se ha planteado por parte de los organismos del Estado y de CICIG. Mi percepción es que ellos evaluaron que esta reforma constitucional puede o no puede ganarse en una consulta popular. Por lo tal, previendo que no fuera así, aprobaron de manera inmediata esta reforma a la ley de la carrera judicial. Es necesario ir cambiando los cuadros de jueces que han tenido pues ya quizá largas carreras, y ya es momento de que nuevas generaciones empiecen a impartir justicia de conformidad con los nuevos conocimientos. Hay que respetar el debido proceso. Guatemala debe exigir que se respete el debido proceso. Pero sí estamos presenciando una carrera contrarreloj que está llevando a cabo el Departamento de Estado por medio de la CICIG. Aparte de considerar importante la independencia para los jueces y magistrados, también deben de trabajar de forma independiente el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación, porque estas entidades conforman la cadena de justicia en Guatemala. En el Congreso de la República también hubo reacciones por la polémica reforma a la ley de la carrera judicial. Tras la polémica aprobación en el Congreso de la República, hay dudas. ¿Realmente se trata de una decisión guatemalteca? ¿O acaso se está actuando con base a presiones extranjeras? La controversia crece al buscar la postura de los diputados guatemaltecos, porque pese a que la aprobación ocurrió en el seno del Palacio Legislativo, algunos parlamentarios se contradicen y aseguran que hace falta abordar el tema de las reformas a la Constitución que afectarán al sector justicia. Yo lo que veo importante de aprobar las reformas a la carrera judicial es que haya una independencia de los poderes. ¿Para qué? Para que se pueda aplicar la justicia de una forma correcta a las personas que realmente cometen delito. Lo que pasa es que creo que solo son algunos puntos específicos los que se van a reformar y que vamos a llegar a las conclusiones también en esa mesa que tenemos establecida, y ahí pues vendrán las reformas, la ley pasa, pero atrás vienen las reformas de lo que nos debilita, ¿verdad? Sí hay necesidad. Sé que no hay muchos acuerdos, por ejemplo, con los 12 años de los magistrados, hay alguna animadversión de la sociedad civil y también de la gente de todo el pueblo. Quisieran dejarlo siempre en 4 o 6 años, y por ahí podrían encontrarse otros factores. Pero, como le digo, hasta que no tengamos los resultados de la mesa, no vamos a saber cuáles son las reformas que esta ley va a llevar. La reforma constitucional es mucho más difícil, todavía está en discusión y pensamos que es importante el aporte para ir avanzando. Eso estaba en agenda desde hace rato y creo que el Congreso ha estado trabajando y cumpliendo con lo que le corresponde. Para un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, las reformas a la ley de la carrera judicial deben estar bajo un análisis técnico y constitucional. Como descoordinado y apresurado, califica Roberto Molina Barreto, ex magistrado de la Corte de Justicia, el actuar del Congreso de la República ante la aprobación de la ley de la carrera judicial. Según él, se está obviando el clamor popular al no existir consenso. Yo creo que fue una descoordinación, lo cual me parece un poco absurdo que siendo el Congreso uno de los 3 entes que están impulsando la reforma, sabiendo que se está discutiendo precisamente la verdadera implementación de una carrera judicial, la conformación del Consejo de la Carrera Judicial, sus funciones, sus principios, pues ya estén regulados en una ley. Y no se esperó
a que realmente se determinara técnicamente cuáles deben de ser estos principios. Molina Barreto asegura que la aprobación de la nueva normativa rompe el orden constitucional de las leyes, pues previamente se tendría que haber reformado la Carta Magna. Lo que creo es que el método no fue el indicado. Primero se debe discutir sobre la norma prima, la norma superior, que es la Constitución Política de la República. Y en base a esa reforma constitucional es que se emiten o se derogan o se reforman las leyes ordinarias. Y esa práctica nos puede dar finalmente a descubrir en un futuro próximo que puedan haber contradicciones o que se haya legislado a espaldas del diálogo que se debió haber esperado tener a nivel nacional, como le digo, con los cambios que deben hacerse en ese diálogo, porque como han habido ahorita las últimas 3-4 sesiones, creemos que no va a haber un avance. De acuerdo a su amplia trayectoria política, el exmagistrado Roberto Molina Barreto cree que los cambios al sector justicia deben realizarse bajo un análisis técnico y constitucional y sobre todo sin ningún tipo de presión. Precisamente para eso, pues eso es lo que tenemos entendido, se abrieron esas mesas de discusión para que técnicamente, y disculpe que insista en la palabra técnica, porque aquí no se trata de una discusión de un activismo político, sino debe ser una discusión primeramente muy técnica, constitucional, y obviamente hay que ver lo político, pero no podemos dejar por un lado lo primordial, que es que estamos hablando de la Constitución Política de la Reforma, de la Constitución Política del país, y sobre eso no podemos estar discutiendo derechos sectarios. De entrar en vigencia la nueva ley, el Consejo de la Carrera Judicial promovería privilegios que aumentan la polémica. Reforma constitucional. Hay técnicas doctrinarias de forma y de fondo, y precisamente una de las de fondo es que una reforma constitucional no puede crear superórganos que vayan a provocar discriminación o que vayan a provocar privilegios para ciertos grupos sociales. Molina Barreto concluye que la responsabilidad ahora está en manos del Ejecutivo. Debe realizarse un análisis antes de dar luz verde a la decisión que se tomó en el Congreso y pensar en que toda reforma al sector justicia afectará al país de distintas maneras. Otro de los temas polémicos es la prevalencia del derecho ante juicio. Un analista en este tema nos explica por qué. Expertos consideran que la figura de antejuicio debe prevalecer y mantenerse, pues es constitucional y genera una garantía para el correcto desarrollo de la administración pública. La población debe ser consciente de que el hecho de que en el pasado se haya abusado de esta figura no significa que la figura como tal sea negativa o contraproducente para el Estado de Derecho. Al contrario, es una garantía para que el funcionario público se desempeñe adecuadamente. Por esa línea es que va la propuesta de Asís. Los analistas señalan que es necesario llevar a discusión dicha propuesta en las mesas de reformas a la Administración de Justicia, ya que el derecho de antejuicio no defiende a una persona, sino a un cargo, por lo que no debe atenderse a presiones de sectores que piden su derogación. Hoy el Ejército de Guatemala celebró un aniversario más de su fundación y de resguardar la soberanía del territorio nacional. Cada 30 de junio se celebra el Día de la Institución Armada, encargada de velar porque no se viole la soberanía del país. A lo largo de la historia de Guatemala, el ejército ha jugado un papel determinante y en algún momento quien dirigía al ejército era quien gobernaba el país. Actualmente, integrar las fuerzas castrenses de Guatemala es sinónimo de disciplina, honor y amor a la patria. Resguardo de fronteras a través de operaciones por aire, mar y tierra. Educación y profesionalización de los elementos. Deporte,
estrategias, atención de emergencias provocadas por las inclemencias del tiempo, que incluyen rescate, atención prehospitalaria y ayuda humanitaria, reconstrucción de carreteras por mandato presidencial y construcción de viviendas. Sin olvidarse de velar por la seguridad ciudadana a nivel nacional. El Ejército apoya a la policía en el combate al narcotráfico y operaciones de las fuerzas combinadas, además del apoyo internacional que se ofrece a países en conflicto, a donde llegan los cascos y boinas azules. Hay tanto que hablar del ejército guatemalteco y mucha atención, porque no podemos obviar que el tema es controversial, sobre todo cuando se piensa en los 36 años que duró el conflicto armado interno y que tiñó de rojo al país. La paz se firmó en 1996, pero lamentablemente el recuerdo mantiene vivo el dolor y la posguerra sigue cobrando víctimas. En ese sentido, es imposible quedar bien con todos cuando se habla del ejército guatemalteco. Unos creen que pese a la firma de la paz, debe continuar la persecución de militares que habrían violado los derechos humanos durante la guerra. Otros creen que con la firma de la paz debe haber borrón y cuenta nueva, y que si continúa la persecución, aquella firma en 1996 se quedó solo como una utopía. Y por supuesto, están también los que manifiestan su apoyo incondicional a los militares guatemaltecos. En otras palabras, cada quien tiene su opinión sobre este tema y debe respetarse por sobre todas las cosas. Pero lo que hay que destacar esta noche es que, contrario o a favor del ejército de Guatemala, ninguno se opone al asueto. Por el contrario, todos buscan disfrutar un día en familia. No somos jueces y simplemente nos limitamos hoy a saludar a todos los integrantes del Ejército Nacional, porque hoy, sin importar las ideologías, el calendario marca 30 de junio, Día del Ejército, Día de los Guerreros Guatemaltecos. Elementos de la institución castrense participaron en actividades de ornato en parques y principales calles de la ciudad altense. Militares del Comando de Reserva de Quetzaltenango montaron una operación hormiga exhaustiva para limpiar parques y áreas verdes en la cabecera departamental, como parte de la celebración del aniversario del Ejército de Guatemala, que arribó a sus 145 años. Dicha acción positiva se hizo en conjunto con estudiantes, quienes apoyaron para hacer un llamado a la población a cuidar el medio ambiente y educar con el ejemplo, para que esto sea replicado por cada ciudadano. Sin embargo, minutos después de haber limpiado, malos vecinos ya estaban tirando la basura de nuevo, por lo que se les hizo el debido llamado a usar un basurero, lo que no les gustó, y de mala manera levantaron su basura. Ojalá hayan aprendido la lección. Una insólita situación se registró en la cárcel de Sololá, donde un grupo de reclusas denuncian carencias y mala atención. Familiares y reclusas de la prisión de mujeres que funciona en la cabecera de Sololá denunciaron el mal estado de las instalaciones y la mala preparación de la comida. Como consecuencia, la auxiliatura de la Procuraduría de los Derechos Humanos monitoreó y confirmó que las reclusas se encuentran hacinadas y en condiciones infrahumanas. Efectivamente, nosotros realizamos la supervisión el día de hoy a efecto de establecer cuáles eran las condiciones de las reclusas aquí en este centro carcelario de Sololá. Y encontramos realmente un hacinamiento de ellas, porque hay 7 camas y 13 personas ya recluidas. El mayor problema denunciado es la alimentación, ya que según las internas, algunas veces la comida la sirven cruda o mal preparada, lo que les ha ocasionado enfermedades gastrointestinales y exigen una supervisión del lugar donde son preparados. Y la mera verdad es que la comidita está muy mal. La comida es solo repollito con agua y un tomatillo, 3 tortillitas. Y lo que mandan el repollo en el almuerzo lo vuelven a mandar en la cena. Y los fideitos también en agua, cocidos, y lo comemos casi seguidito porque no lo cambian. La PDH solicitó al Ministerio de Gobernación un informe sobre la situación del centro carcelario, ya que podría existir un incumplimiento del proveedor de comida.
Gracias por continuar con nosotros, somos T13 Noticias. Vamos con más información. Algunas madres en periodo de lactancia denunciaron abusos por desarrollar esta noble actividad de alimentación en lugares públicos. El movimiento Pechos Libres se manifestó esta mañana en favor a la lactancia materna. La campaña tiene como objetivo concienciar a las personas que se oponen a que las mujeres alimenten a sus pequeños en la vía pública. Las participantes demandaron que han sido agredidas verbalmente mientras realizan este acto tan natural. Malas miradas, así como se le quedan viendo a uno como que fuera algo malo. O hay muchas personas morbosas, que sobre todo los hombres, ¿verdad? Que se le quedan viendo a uno los pechos como que si uno los está mostrando a ellos. Que se nos tacha mucho de que no somos ya pudorosas, cuando este es un acto que realmente vale la pena pues inculcarlo a nuestros hijos y a los demás, que vean que no hay mejor alimento que la lactancia. Alimentar es una actividad personal de toda madre durante el periodo de lactancia. Algunas personas con morbo lo califican de asqueroso cuando el acto es en público. ¿Cómo podríamos llamarle a esto cuando por el contrario una mujer que guste de vestir con escote les parece sexy? La encuesta nacional de personas con discapacidad está en peligro y podría quedar inconclusa si CONADI no recibe los fondos para operar. El Consejo Nacional para la Atención de Personas con Discapacidad, CONADI, demandó del Ministerio de Finanzas Públicas la transferencia del presupuesto acordado para su financiamiento, que según aduce existe retraso que afecta sus operaciones. Tenemos varios atrasos porque la cuota presupuestaria no se nos ha asignado a cabalidad. Uno de ellos es la elaboración de un plan de incidencia para ser implementado a nivel nacional que permita la inclusión de la población con discapacidad en planes, programas de desarrollo para la población con discapacidad. Uno de los programas de CONADI que está afectado por el atraso en la transferencia de fondos es la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad en Guatemala. En el interior del mercado La Florida, vendedores encontraron el cadáver de una mujer con señales de violencia. Los vendedores del mercado La Florida fueron sorprendidos esta madrugada al localizar el cadáver de una mujer a la cual no reconocieron. La víctima, de aproximadamente 35 años, presentaba heridas de arma blanca en el cuello. Los vendedores, aunque negaron conocerla, sospechan de una riña entre pandillas. Están manipulando y como si no cumplen alguna cosa, pues está la violencia, está la venganza. Es pura venganza, puras cosas así que están sucediendo también por la pobreza, ¿verdad? No hay empleos. Aunque los vendedores del mercado La Florida están organizados, en las noches no cuentan con vigilancia, lo que vulnera el lugar para que los delincuentes hagan sus fechorías. Vamos ahora a San Pedro Carchá, donde desarrollaron un convite en honor a su patrono, San Pedro Apóstol. El Parque Central, La Paz, en el municipio de San Pedro Carchá, fue el escenario para el convite que cada año desarrolla un grupo de familiares de la localidad en honor a su patrono, San Pedro Apóstol, cuya festividad celebran la última semana de junio. Este convite lleva una trayectoria de 15 años y ya alcanzó renombre en su región y en los ámbitos nacional e internacional. Durante la última semana de junio de cada año, los habitantes de San Pedro Carchá se deleitan con este convite y tanto adultos y niños esperan deleitarse con un evento que ya es tradicional y lleva más allá de las fronteras el nombre de su tierra natal. Un ingeniero contratista del Estado fue víctima de secuestro y de asesinato. El macabro hallazgo ocurrió en jurisdicción de Villacanales, en un terreno baldío en las cercanías de una colonia residencial. Vecinos del lugar dieron aviso a la policía sobre la ubicación de una lujosa camioneta abandonada y al abrirla encontraron un cadáver. Más tarde llegaron familiares de la víctima, quienes lo identificaron como el ingeniero civil Carlos Alberto Agustín Díaz, de 34 años.
Persona que estaba atada de pies y manos y tenía una herida sangrante en la región del cráneo. Según los familiares, el sujeto fue secuestrado ayer en la zona 9 capitalina y no supieron más sobre su paradero hasta esta mañana, con un desenlace fatal. Trascendió también que Carlos Alberto Agustín era un contratista del Estado guatemalteco, propietario de una empresa constructora dedicada a la reparación de carreteras principalmente. Continuamos hablando de hechos sangrientos ocurridos durante las últimas horas. Ahora vamos en directo a la zona 7 capitalina, donde nuestro compañero Samuel Orozco se encuentra en el lugar, en la cobertura por el asesinato de una persona. Samuel, buenas noches, te escuchamos. Así es, muy buenas noches. Importante información que se registra de última hora, y es que nos hemos ubicado a la altura de la zona 7 sobre el anillo periférico, específicamente antes de llegar al Puente del Incienso. Efectivamente se ha registrado un ataque armado en contra de un joven de 16 años, quien ya ha sido identificado por familiares como Óscar Antonio Ruano Recinos. Según lo que tenemos entendido por parte de la Policía Nacional Civil, que es una de las versiones que ha recabado en el lugar, es que el joven descendió de un autobús. Él no cuenta con sus zapatos debido a que así lo bajaron y posiblemente las personas atacantes viajaban en este bus. Podría tratarse, según la versión preliminar, de que posiblemente podría haber participado en un asalto en el interior de esta unidad de transporte. Otra de las versiones, y según la familia, él era vendedor de dulces y vendía también en la calle. Así es de que esto es lo que está ocurriendo. Mientras tanto, pues el tránsito vehicular está siendo moderado por parte de la Policía Municipal de Tránsito. Sin embargo, sí es un poco lento debido a la fuerte carga vehicular que hay en el sector. Yo regreso a los estudios centrales. Buenas noches. Gracias, Samuel Orozco, por tu reporte. Nosotros vamos ahora al interior del país, y es que intensas lluvias y fuertes vientos sorprendieron a los habitantes de Suchitepeques. Durante la tarde y noche del pasado miércoles, intensas lluvias y fuertes vientos provocaron daños en la estructura de algunas viviendas construidas con techo de lámina en el departamento de Suchitepeques. La velocidad del viento alcanzó los 35 kilómetros por hora. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED apoya a las familias damnificadas, y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología INSIBUME reportó que este fenómeno natural es normal durante la época de invierno. Las recomendaciones son: evite cruzar ríos durante y posterior a las lluvias. Revise muros y techos de las viviendas, ubique un lugar seguro como albergue si es necesario evacuar, avise a las autoridades si detecta lugares en riesgo. En Quiché, las lluvias y los fuertes vientos dañaron varias viviendas. Los fuertes vientos y lluvias de los últimos días ocasionaron daños a varias viviendas en Chinique, Quiché. La mayoría de las viviendas afectadas están ubicadas en la comunidad Aguatibia. Según los vecinos, una especie de remolino provocó el desprendimiento de los techos. Los muebles y electrodomésticos de los pobladores quedaron a la intemperie tras la separación de los techos, y los vecinos se quejan por la pérdida material. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia, pero afortunadamente no se reportan personas heridas.